a hablar sobre la modernización de las redes de altimetría y gravimetría, la experiencia que tiene Uruguay desde el establecimiento de sus redes hasta los días de hoy. En principio vamos a localizar aquí. Uruguay está ubicado entre los países de Argentina y Brasil y tiene una extensión aproximada de 176.000 kilómetros cuadrados. Antecedentes de la red altimétrica. El primer orden de nivelación comenzó a ser medido en 1937 y se extendió los trabajos de campo hasta 1960 aproximadamente. Son las líneas que están en rojo en esa figura. En 1968 se hace el ajuste de la red con el datum provisorio cabildo, que fue definido en 1949, y como no existía una red gravimétrica, se usó la gravedad normal referida al helizoide internacional de 1930. El total de estaciones medidas en la red de primer orden es de 1.358 con 3.972 kilómetros de medición. El segundo orden comenzó en la década de 1950 y sus trabajos se llevaron a cabo hasta más o menos la década del 80. Son las líneas que están siendo mostradas en azul. Tiene 895 estaciones y 3.284 kilómetros de nivelación. El tercer orden finalmente comienza en la década de 1960 y va hasta 1990 aproximadamente. Son las estaciones que están en verde en la figura y son 1.582 con 5.500 kilómetros de medición. En cuanto a la modernización de la red altimétrica, en 2015 se hace un ajuste de la red de primer orden en términos de números geopotenciales usando el datum cabildo con la gravedad medida o interpolada, ya que en esa época ya teníamos una red gravimétrica bastante densa, como voy a mostrar a continuación. El sistema de referencia geodésico usado fue el de 1980. En 2018 se elige una nueva estación como punto datum, la estación UIPT en el centro del país, y se realizan las mediciones correspondientes de acuerdo a las directivas SIRGAS. Estas mediciones eran para calcular el número geopotencial de UIPT. En 2023 se calcula el urogeoide 110, que permite la transformación de altitudes helizoidales a ortométricas. Ese geoide es una actualización de los geoides 2000 y 2007 que ya habían sido calculados en Uruguay y que eran modelos oficiales de transformación de altitudes. En 2024 se calcula el número geopotencial de UIPT. Uruguay participa en el llamado Experimento Uruguay, siguiendo las directivas del Grupo de Trabajo 3 de SIRGAS y del Centro de Coordinación de IHRF. En ese proyecto, los tres centros de cálculo de Argentina, Brasil y Uruguay calcularon con 5 diferentes geoides el número geopotencial de UIPT. En 2024 se hace un análisis de la serie temporal para ver la variación de la altitud en UIPT y resulta con una variación de más 1 milímetro con 84 por año. El periodo de estudio fue de 2015 a 2022 y está planeado actualizar este estudio para ver si esa tendencia continúa. Entre 2024 y 2025 hicimos un ajuste de la red de primer y segundo orden con datum ABS UIPT. ¿Qué es este datum ABS UIPT? Es la materialización de UIPT, que aquí está en el centro del país, la materialización de la estación UIPT, que está referida a una antena, el valor de geopotencial calculado, ese que está ahí, está referido a la antena y ese valor fue materializado en una estación al pie de la misma. Se realiza entonces la compensación de la red de primer y segundo orden en términos de números geopotenciales y la diferencia entre altitudes entre el datum cabildo y el nuevo datum ABS UIPT es de aproximadamente entre 1 a 2 centímetros.
¿Qué pensamos hacer a futuro para la densificación y modernización de la red? Bueno, hacer más estaciones IHRF, siguiendo las directivas de CIRGAS y del Centro de Coordinación IHRF, y con eso pretendemos alinear la red con el Sistema Internacional de Alturas IHRS. También pretendemos controlar la transmisión de errores en la red vertical y para eso están propuestas 14 estaciones CIRGAS-CON, de las cuales 3 ya fueron medidas el año pasado. Son estas estaciones que están señalizadas en azul aquí. En cuanto a la red gravimétrica, la determinación del datum gravimétrico en el aeropuerto de Carrasco cuando la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires realiza un perfil submarino entre el Cabo San Antonio en Argentina y el puerto de Montevideo y una posterior conexión del puerto de Montevideo a Carrasco. El mismo año, la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires y de Montevideo realizan 3 enlaces aéreos a 3 gravímetros Worden de forma de cerrar el circuito y fue calculado un valor gravimétrico provisorio para el aeropuerto de Carrasco. En 1966, el Servicio Geográfico Militar toma a su cargo la realización de una red gravimétrica en Uruguay y se planifican 25 polígonos superpuestos a la red de primer orden, con aproximadamente 900 estaciones. Como trabajos previos, se realiza el factor de escala de los gravímetros que van a trabajar en una línea de calibración argentina. Se hacen 2 enlaces marítimos entre Buenos Aires y Colonia, usando los gravímetros G61 y Worden, y se hace un perfil entre Colonia y el aeropuerto de Carrasco. En este slide a continuación muestro la línea de calibración argentina que fue usada entre la estación Miguelete Sótano y la estación San Miguel del Monte. La estación Miguelete era una estación y es una estación absoluta. Y este gráfico resume lo que fue la vinculación, el polígono de vinculación, lo cual tiene una parte terrestre entre Miguelete y el puerto de Buenos Aires, una parte marítima entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Colonia, una parte terrestre entre Colonia y el aeropuerto de Carrasco, una vinculación aérea del aeropuerto de Carrasco con Ezeiza y un cierre terrestre entre Ezeiza y Miguelete. El cierre fue de 20 microgales, que para la época y los aparatos es un cierre de mucha precisión. Con eso determinamos un nuevo valor del datum aeropuerto de Carrasco y se ejecutaron entre 1967 y 1968 45 líneas con 25 polígonos, 35 estaciones nodales y un total de 924 estaciones gravimétricas. 4.490 kilómetros de línea y 12 de las estaciones nodales fueron vinculadas por medios aéreos, como está mostrado en esta figura aquí. Posteriormente se hace el procesamiento, el ajuste y la publicación de los resultados para disponibilidad del público. En 1984 se decide densificar de esa red gravimétrica, que era solo la red gravimétrica de primer orden, y en principio se corrige el valor del datum aeropuerto de Carrasco, porque OTAN había cambiado. Se hace un nuevo factor de escala para los gravímetros en una línea de calibración ahora en Uruguay, y se planifican 1.300 estaciones, usando la medición fue hecha con 2 gravímetros Lacoste y Romberg, y en 1987 se agrega otro Lacoste y Romberg, por lo cual se terminó en 1988. Se finalizan los trabajos con 3 gravímetros, 1.328 estaciones y una densidad de una estación a cada 78 kilómetros cuadrados. El procesamiento de las observaciones y los cálculos gravimétricos y de anomalía fue hecho en Sistema Geodésico de Referencia 1980. En esa época ya habíamos visto que la red gravimétrica tenía una serie de
deficiencias, entre ellas que era una red hecha con gravímetros relativos, vinculada a una sola estación absoluta y sin ningún tipo de valor absoluto medido en nuestro país. Para ello se hace una serie de contactos con instituciones argentinas y de Brasil y se concretan dos diferentes proyectos, uno medido en 1987, que está mostrado aquí en líneas azules, es la vinculación internacional que se realizó con Brasil y con Argentina, y en 1993 con Argentina, mostrada aquí en naranja, y que permitió vincular nuestra red con diversas estaciones, tanto de Brasil y Argentina, y hacer la comparación de los niveles de cada red gravimétrica. Las instituciones que participaron por Argentina fueron el Instituto Geográfico Militar, la Universidad de Rosario y la de Tucumán, y en Brasil el Observatorio Nacional y la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo. En cuanto a la modernización, entonces entre 1989 y 1991 conseguimos la medición de 3 estaciones absolutas con gravímetro GILAC 3 a través de un acuerdo con la Universidad de Hannover. En 1995 se hace un ajuste libre de la red con la totalidad de estaciones relativas y absolutas en un acuerdo entre el entonces Servicio Geográfico Militar y la Universidad de Hannover. Entre 2008 y 2023 se midieron 8 nuevas estaciones absolutas, remediando algunas de ellas, y las instituciones que participaron fueron el NGA de Estados Unidos y el CNGO de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo. En 2022 y 2024 se reactiva el acuerdo entre el Instituto Geográfico y la Universidad de Hannover y se reajusta la red incluyendo nuevas observaciones relativas y absolutas. Algunas estadísticas de este ajuste de 2024 que fue realizado en el Instituto Geográfico fueron 3 gravímetros absolutos, como está detallado ahí al lado, 9 estaciones de gravedad absoluta con 15 observaciones de gravedad. Como había mencionado, algunas de las estaciones fueron medidas hasta 3 y 4 veces. Las estaciones de gravedad relativa fueron 2.502 y se usaron 9 gravímetros relativos, 8 Lacoste-Romberg y un Sintrex CG5. En cuanto a la red gravimétrica, este es el estado actual. Cada punto en naranja es una estación que fue medida. Las estrellas en rojo son las estaciones absolutas que tienen el nombre al lado y la fecha de medición. Por ejemplo, el punto datum Paso de los Toros UIPT fue medido en 2023. La estación Rivera en el norte fue medida en 3 años, 1989, 2017 y 2023. Y así el resto. Toledo fue medida en 4 años diferentes y por 3 instrumentos diferentes. Salió esta línea de calibración entre las estaciones absolutas de Toledo y Rivera con 4 estaciones intermedias. La precisión de esta línea de calibración para gravímetros relativos es inferior a los 10 microgales. Un resumen del ajuste: el desvío medio de las estaciones, de cualquier una de ellas, es de 24 microgales, el máximo es de 72 microgales y el mínimo de 4. El dato de gravedad absoluta tiene una precisión de entre 4 y 8 microgales, considerando los 3 instrumentos absolutos que midieron. Existe un buen acuerdo entre ellos en cuanto a la diferencia de observación, de fechas de observaciones y de instrumental. No se detectó ningún cambio en la precisión o deriva de los valores de gravedad en un amplio periodo de observación de casi 60 años. Y el programa usado es Gravna de George Benson, 1995. Es un software para ajustes simultáneos de redes gravimétricas por método de mínimos cuadrados. Ese programa fue cedido gentilmente para uso
en el Instituto Geográfico Militar. Y finalizando la modernización de la red geodésica, ya fue hecho un seminario de actualización de la red geodésica en noviembre del año pasado, en donde el instituto presentó a la comunidad de profesionales, a la comunidad científica y al público en general los esfuerzos que se estaban realizando para actualizar las redes geodésicas, no solo la gravimétrica y la red altimétrica, sino también la planimétrica. A futuro, para la red gravimétrica, pretendemos incorporar nuevos proyectos que ya están planeados para ejecución y tenemos planeado una medición de unas 3 estaciones absolutas de densificación. Además, va a ser importante el enlace entre nuestra estación en Colonia y el Observatorio Argentino-Alemán Geodésico AGO en Argentina, que es una estación fundamental de gravimetría. Para la red vertical, queremos continuar midiendo las estaciones IHRF de densificación, como decía, para alinear la red y para control de errores. Y queremos conectar la red a 2 mareógrafos, uno en el puerto de Montevideo y otro en el puerto de La Paloma, los cuales tienen un régimen de aguas diferente. Uno es un régimen de agua más interior, el de Montevideo, y La Paloma es un régimen de agua más oceánico. Por eso estamos en conversaciones con el Servicio Oceanográfico, Hidrográfico y Meteorológico de la Armada, que es el organismo en nuestro país responsable de los 2 mareógrafos. Con eso nos va a permitir analizar la variación del nivel del mar, el impacto que puede tener en la red vertical, también considerando el análisis de la variación temporal que hicimos y que ya fue mostrado. Y con eso finalizamos. Doy gracias por su atención. Todos los informes técnicos de lo que fue hablado están disponibles a través de el email de Geodesia o a través de mi email en el Instituto Geográfico Militar. Quedo entonces a la espera de dudas o preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.